ya, la biomolécula. Para comenzar, tenemos que preguntarnos algunas cosas y centrarnos en algunos conceptos. Primero es la composición química del cuerpo humano, porque para poder entender por qué las biomoléculas son importantes y por qué tenemos que estudiarlas, tenemos que tener algunas nociones de la composición química del cuerpo humano. Entonces, si pudiéramos separar los elementos o átomos, recuerden que los elementos químicos están formados por átomos, que componen nuestras moléculas, ¿cuánto habría de cada uno? Eh, Podríamos hacer una comparación con quizá un gráfico, aquí aparece. En un niño de 40 kilos aproximadamente de masa corporal, tenemos que el oxígeno es aproximadamente un 65% de su cuerpo en la masa, el carbono es un 18%, el hidrógeno es un 10%, el nitrógeno 3%, el calcio un 1,5% y el fósforo un 1%. O sea, si se dan cuenta, aquí ya tenemos bastantes kilos de la masa inicial, que son 40 kilos de ese niño. Entonces, estamos formados por elementos químicos. Por eso es importante conocer la composición química del cuerpo humano. Tenemos que la tabla periódica, ¿cierto? Que hay muchísimos elementos, aproximadamente 70 de ellos, de los que aparecen en la tabla periódica, forman parte de los seres vivos. Pudiera ser que no esos 70 sean componente estructural del cuerpo, por decirlo así, pero varios de ellos van a estar cumpliendo funciones reguladoras de reacciones químicas, por ejemplo, o reguladoras de otros componentes. Entonces, igual van a estar en el cuerpo, por lo tanto, forman parte de los seres vivos. Entonces, esos elementos químicos de la tabla periódica que forman parte de los seres vivos se conocen como bioelementos. Ese es otro concepto importante. Bioelementos. Bio, porque vida, y elementos son elementos químicos que forman parte de la vida. Entonces, tenemos que químicamente el cuerpo está formado por bioelementos, que básicamente son elementos químicos que están en la tabla periódica, pero que en este caso forman parte de los seres vivos. No solamente del humano, sino de todos los seres vivos. Claramente entre ser y ser vivo van a variar las proporciones, pero se mantienen los mismos elementos. Desde una bacteria hasta una ballena tendríamos los mismos elementos, en distintas cantidades, como decía, pero son los mismos. Tenemos que, de este concepto de bioelementos, podemos desglosar un poquito más, que aparece bioelementos. Existen los que se llaman primarios, estos son muy importantes, por eso los puse primero aquí, y se los destaco, tienen que recordar cuáles son los primarios, porque la combinación de los primarios es cómo surgen las biomoléculas. Entonces, por eso es importante recordar los primarios. Son imprescindibles para la vida, porque claro, como vimos en la imagen inicial del niño de 40 kilos de masa corporal, estos son los elementos que están básicamente formando su cuerpo. Entonces, por eso son imprescindibles para la vida. También decía que estos elementos al combinarse van a permitir que se formen las biomoléculas que específicamente se llaman biomoléculas orgánicas. O sea, vamos a ir después ahondando en esos conceptos, pero esa es la idea. Tenemos los bioelementos primarios, que son los más abundantes, y como aparece ahí en el porcentaje, aproximadamente un 96% en los seres vivos. O sea, gran cantidad, si se dan cuenta, es casi completo el organismo va a estar formado por estos elementos, que serían el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. O sea, recuerden en este juego de letras, que es CHOMS. CHOMS serían todos los elementos imprescindibles para la vida porque son primarios. Luego están los secundarios y los oligoelementos o terciarios, si bien son importantes también, pero fíjense el porcentaje es mucho menor, 3,9 y 0,1%, o sea, mucho menor. Estos elementos generalmente no forman, por decirlo así, como parte de la estructura del cuerpo, más bien son elementos que se encargan de regular algún proceso. Bueno, excepto, por ejemplo, el calcio, que sí, evidentemente forma parte de los huesos, pero los demás están como iones
como cationes, por ejemplo, o aniones, que van a estar regulando algunas reacciones químicas, permitiendo que se activen enzimas, que se active alguna hormona, por ejemplo, y esa función sería reguladora. Entonces, pero con los que tienen que quedarse sí o sí y no olvidar son los primarios, porque son, como dije, imprescindibles, el mayor porcentaje, y a partir de ellos se forman las biomoléculas orgánicas. Entonces, ahí está la descripción de los bioelementos. Luego, dije que teníamos que ver un poquito, una pincelada sobre biomoléculas inorgánicas. Una pregunta para ustedes. ¿Cómo podemos clasificar una biomolécula en inorgánica u orgánica? ¿Qué característica hay que diferencia a una de otra? Si tienen alguna idea previa, si recuerdan algo. ¿El carbono, profe? Excelente, el carbono. Químicamente hablando, las biomoléculas inorgánicas no tienen carbono o tienen muy poco, por ejemplo, muy poco sería un carbono. En cambio, las biomoléculas orgánicas sí tienen carbono y harto carbono. Esa es la principal diferencia. Tenemos que de las biomoléculas inorgánicas que no tienen carbono o tienen muy poco, las más importantes que tienen que conocer y recordar: el agua, las sales minerales, el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, podríamos, como general, como una clasificación general, decir agua, sales minerales y gases. Agua, sales minerales y gases serían las biomoléculas inorgánicas. Y aquí están las 4 más importantes porque cumplen alguna función. Por ejemplo, el agua tiene una función que regula la temperatura en el cuerpo, por eso es muy importante, claramente tiene muchísimas funciones más, pero aquí destaco una. Las sales minerales, por ejemplo, el sodio, ¿sí? El potasio, regulan la presión sanguínea, sales minerales. El oxígeno es importante para la producción de ATP en la respiración celular. Aquí está el icono ATPIN. El dióxido de carbono es un gas importante para las plantas para que hagan fotosíntesis. Alguno podría decir, bueno, pero son plantas, ¿de qué me sirve a mí como humano? Bueno, y en los humanos, el dióxido de carbono cumple una función muy importante que es estimular la respiración. Porque si el dióxido de carbono aumenta en nuestra sangre, estamos obligados a inspirar para que entre oxígeno y salga ese dióxido de carbono. Entonces, igual cumple una función en nuestros cuerpos. Así que todas estas biomoléculas, o sea, biomoléculas inorgánicas que forman parte de los seres vivos, tienen funciones muy importantes. Como dije, hay muchas más. Si alguien quiere puede ahondar en el tema, puede buscar más, pero estas serían algunas que yo quise destacar. Como dije, en el temario no aparecen, probablemente no les van a preguntar explícitamente sobre ellas, pero podrían aparecer, por ejemplo, en algún enunciado o en algún gráfico, entre otros. Ahora tenemos que hablar sobre las biomoléculas más importantes que nos compete acá, porque están explícitas en el temario, las biomoléculas orgánicas. Y como dijo un compañero, lo que tienen de característico es que tienen carbono. Tienen carbono y en gran cantidad. Como dije anteriormente, gran cantidad, idealmente de 3 carbonos o más. Claramente pueden ser hasta cientos de carbonos, dependiendo del tipo de biomolécula. La pregunta es, ¿por qué el carbono es tan importante? ¿Qué tiene de característico? ¿Qué algo químico que le atribuya alguna característica fundamental? ¿Alguien que recuerde eso? Puede formar como muchos compuestos por su enlace. Ya, perfecto. El carbono tiene 4 electrones de valencia, no sé si se nota aquí en la imagen inferior, 4 electrones de valencia. Por lo tanto, ese carbono podría reaccionar con 4 átomos distintos, con 4 átomos iguales, podría formar enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples, o sea, tiene una infinidad de combinaciones. Podría unirse a otros carbonos y así tendríamos más electrones para poder unir, por ejemplo, a la molécula que aparece aquí, fíjense, muchos carbonos unidos a oxígeno e hidrógeno. Entonces, esa característica química tiene el carbono. 4 electrones de valencia que le permiten unirse a otros átomos y así formar moléculas
grandes como la que aparece aquí. Por eso el carbono da esta característica tan especial a las biomoléculas orgánicas. Y también recordar que las biomoléculas orgánicas tienen otro nombre, también se conocen como macromoléculas. Entonces, si en alguna pregunta, por ejemplo, le apareciera macromoléculas, eso es sinónimo de decir biomolécula orgánica. Macromoléculas, porque siempre van a ser moléculas muy grandes comparadas, por ejemplo, con las inorgánicas, que son más pequeñas. Entonces, macromoléculas o biomoléculas orgánicas son sinónimos, es lo mismo. Entonces, aquí tenemos una introducción a las orgánicas. Tenemos que las 4 biomoléculas orgánicas que existen en los seres vivos son los carbohidratos. Aquí aparece una fuente de alimento donde podríamos encontrar carbohidratos, igual lo mencionaré después, pero en el temario dice una parte y relacionar las biomoléculas con la nutrición. Entonces, ¿dónde podemos encontrar carbohidratos? Distintos alimentos. Otra biomolécula son los lípidos, otra son las proteínas, y por último, los ácidos nucleicos. Todas estas biomoléculas orgánicas tienen mucho carbono, y todas cumplen funciones fundamentales e imprescindibles en los seres vivos. Entonces, sí o sí tienen que saber la mayor cantidad de características de ellas, pero principalmente características sobre sus funciones. O sea, qué hacen, en qué ayudan al organismo, etc. Entonces, eso sería. Primero vamos a ver carbohidratos, luego veremos los lípidos, y el próximo martes las proteínas y los ácidos nucleicos. Continuamos. Entonces, aquí tenemos sobre los carbohidratos, el nombre carbohidratos en grande, pero además agregué otros nombres alternativos, porque pudiera ser que apareciera otro nombre, para que no se confundan o sepan que es lo mismo. Los carbohidratos también se llaman glúcidos, también se llaman hidratos de carbono, o se llaman azúcares. Cualquiera de los 4 nombres alude a la misma molécula. Generalmente encontramos el nombre carbohidratos, es más frecuente en libros o en internet, etc. Pero los otros nombres también son para referirse a esta biomolécula. Lo ideal sería que reconozcan los 4 nombres por si les apareciera en algún contexto determinado. Pero sí he visto que el DEMRE ocupa principalmente carbohidratos y a veces glúcidos. Entonces, por eso hay que tener las 4 ideas. Bueno, aquí tenemos una imagen nuevamente de los carbohidratos, donde aparecen distintos alimentos donde podemos obtenerlos. Y tenemos que químicamente, faltó decir algo. Siempre recomiendo que cuando ustedes quieran estudiar biomoléculas orgánicas, porque como es tanta información, yo les recomiendo que hagan una tabla comparativa, resumen. Una tabla comparativa donde ustedes coloquen átomos principales, donde ustedes coloquen nombre del monómero, donde coloquen nombre del polímero, enlace químico presente, funciones principales y alimentos donde se pueden encontrar. Si ustedes hacen esa tabla resumen y la completan, ya tienen todo para estudiar biomoléculas sin tener que darse la lata de buscar nuevamente, leer muchos libros y cosas, sino que tendrían lo más importante. Entonces, como dije, átomos presentes, nombre del monómero, nombre del polímero, enlace químico presente, características y funciones, creo que eso fue lo que dije, y por último, alimentos donde se encuentran. Teniendo esa tablita, tienen ya listo el resumen de biomoléculas. Entonces, tenemos que los carbohidratos se caracterizan porque sus principales átomos que forman parte de ellos son 3, carbono, hidrógeno y oxígeno. Claramente hay excepciones. Algunos pueden tener nitrógeno, por ejemplo, pero la gran mayoría de los carbohidratos solamente tienen una combinación de estos 3. Entonces podríamos decir que los carbohidratos son CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno, CHO. También los carbohidratos se caracterizan porque tienen una unidad mínima. O sea, si yo quisiera destruir un carbohidrato,
lo más pequeño que voy a encontrar funcional es lo que se conoce como monómero, o sea, la unidad básica, lo más pequeño de una molécula grande. Y el monómero de los carbohidratos se llama monosacárido. Como aquí aparece una glucosa, o sea, una sola unidad, monómero, uno, monosacárido, una molécula de azúcar, por ejemplo, la glucosa. Entonces, eso es importante, los carbohidratos tienen monómero, se llama monosacárido. Si los carbohidratos tienen la oportunidad de combinarse con otros carbohidratos, se pueden unir los monosacáridos a través de un enlace químico que se llama enlace glucosídico. Ese es el enlace que se forma entre monosacáridos. Por ejemplo, aquí aparece con rojito, acá tenemos un monosacárido y este se une con otro monosacárido y ese enlace que está con rojo se llama glucosídico. Entonces, es un enlace importante porque permite que los monosacáridos se asocien entre ellos, se unan entre ellos y finalmente generen una molécula más compleja y más grande. Entonces, los monosacáridos se unen a través del enlace glucosídico para formar, por ejemplo, los polímeros, que son moléculas muy grandes, muy largas, que en el caso de los carbohidratos, el polímero se llama polisacárido. Aquí no es tan difícil recordarlo porque monómero, monosacárido, polímero, polisacárido. Entonces, y ese polisacárido se forma gracias a la unión de distintos monosacáridos mediante enlace glucosídico. Aquí tenemos tres generalidades de los carbohidratos. ¿Alguna consulta, alguna duda? Entonces, continuamos. ¿En qué alimentos podríamos encontrar carbohidratos? O sea, que yo coma esos alimentos o beba esos alimentos y voy a obtenerlos, por ejemplo, en alimentos de origen animal, la leche y todos los derivados de la leche van a tener carbohidratos. ¿Cómo se llama el azúcar de la leche? ¿Alguien recuerda? Azúcar de la leche o carbohidrato de la leche. Lactosa. Lactosa. Entonces, ahí tenemos una fuente de lactosa. Bueno, los que son intolerantes a la lactosa y consumen alimentos sin lactosa, también tiene carbohidratos, que sería la galactosa, que es la lactosa rota, por decirlo así, dividida. Pero ahí vamos a hablar de eso. Y de origen vegetal, carbohidratos encontramos en todas las legumbres, porotos, lentejas, habas, en los cereales, en todos los tipos de harinas, en las verduras y también en las frutas. Podríamos encontrar carbohidratos. Pero claramente en mayor cantidad en legumbres, cereales y harinas, porque son casi, sobre todo cereales y harinas, son casi 100% carbohidratos. También tienen proteínas, minerales, pero gran cantidad de ellos, de su composición, son carbohidratos. Entonces aquí tenemos la relación de esta biomolécula con la alimentación. Si un organismo necesita consumir carbohidratos, tiene dos opciones, de origen animal o de origen vegetal, para poder satisfacer esa necesidad. Me faltó agregar algo que los carbohidratos, cuando se usan en el cuerpo, generan 4 kilocalorías por gramo. Por gramo de carbohidratos se generan 4 kilocalorías, o sea, kcal, de kilocaloría. Igual lo voy a anotar en el chat por si acaso. 4 kilocalorías. 4 kilocalorías por gramo. Ahí está. Entonces, esa es la energía que aportan los carbohidratos. 4 kilocalorías por gramo. Ahora tenemos que hablar sobre los monosacáridos, porque hay monosacáridos que tienen funciones fundamentales en los seres vivos. Tenemos algunas características generales de ellos que están formados solamente por una molécula de azúcar, sí, una molécula. También tenemos que, si los probamos, son dulces, si pueden cristalizar, se ven cristalinos, y si se mezclan con agua, se van a disolver, o sea, son solubles en agua. Todos los monosacáridos tienen esta característica, dulces, cristalinos y solubles en agua. Pero, como les dije, lo más importante que tienen que recordar de las biomoléculas son sus funciones, y los monosacáridos se caracterizan porque son combustible celular o también se conocen que entregan energía inmediata.
O sea, si yo consumo monosacáridos, mis células van a ocupar esos monosacáridos para producir energía, o sea, ATP. Y el ATP sirve para todas las funciones del cuerpo. Entonces, los monosacáridos, su principal función es ser combustible celular o energía inmediata. Así, por ejemplo, un vehículo funciona con benzina o petróleo, y el cuerpo humano, la célula del cuerpo humano funciona con monosacáridos. Acá tenemos algunos ejemplos que, acá no se asusten por favor, no tienen que estudiarse ni aprenderse la estructura molecular que aparece aquí, porque eso ya sería algo químico y eso entraría en la prueba de química. Lo que tienen que recordar aquí son los nombres de los principales monosacáridos. ¿Por qué? Porque son monosacáridos que van a estar siempre presentes en todos los temas que tengan que ver con biología. Por ejemplo, tenemos los que se llaman pentosas. Se llaman pentosas porque tienen 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos en su esqueleto central. Por ejemplo, la ribosa y la desoxirribosa. Pregunta, ¿dónde encontramos ribosa y desoxirribosa en el cuerpo que no sea directamente como monosacárido suelto, solo? En el ARN y en el ADN. Perfecto. En el ARN, en el caso de la ribosa, y en el ADN, en el caso de la desoxirribosa. Entonces, si bien son monosacáridos que entregan energía inmediata, pero también estos dos se usan para fabricar otras biomoléculas, como el ARN y el ADN. Perfecto. Y tenemos también las exosas, que son monosacáridos que tienen 6 átomos de carbono, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por eso exosa, y las que tienen que recordar, porque son las más frecuentes, glucosa, galactosa y la fructosa. Estas 3 exosas, 100% función de energía inmediata. Siempre van a estar presentes. Y sobre todo la glucosa es uno de los monosacáridos por excelencia, que el cerebro, las neuronas lo ocupan bastante. Todos se ocupan, pero se van ocupando como por nivel. Si no hay glucosa, se ocupan los otros, por ejemplo. Pero la glucosa es la preferida, pero los otros también se ocupan. Digan. Una consulta con respecto a ¿Sí? la glucosa. ¿Sí? La glucosa tiene dos formas, ¿cierto? La alfa glucosa y la beta glucosa. Claro, eso tiene que ver dependiendo dónde tienen sus grupos funcionales o cómo se unen con otras glucosas. Claro. Pero eso sería más químico, así que no asustarse con eso acá. Esta es la forma lineal de representar la glucosa, pero cuando la glucosa está en un medio acuoso, se me fue la imagen. Cuando la glucosa está en un medio acuoso, tenemos que se forma esta estructura, que es de tipo anillo. En un medio acuoso, los monosacáridos se ciclan, tienen forma de anillo. Pero si no estuvieran en un medio acuoso, tendrían una forma lineal. O sea, decir esta glucosa o esta glucosa es absolutamente lo mismo, porque tienen los mismos átomos, solo que cambiaría en qué medio están. Eso para que digan, sí, porque siempre he visto la glucosa como anillo. Bueno, también puede ser de forma lineal. Entonces, esa es otra característica. Y eso sería con respecto a los monosacáridos. Destaco que la principal función de ellos es proporcionar energía inmediata a cualquier célula que la esté ocupando. Porque recuerden que mediante la respiración celular, ¿cierto? En la mitocondria entra la glucosa, se rompe la glucosa después de varios pasos y se genera ATP, que es la molécula energética para muchas funciones celulares. Pentosas y exosas serían las que tendrían que recordar, como nombres por lo menos. Ribosa, desoxirribosa, glucosa, galactosa y fructosa. Tenemos que si los monosacáridos se combinan entre ellos, pueden formar carbohidratos más complejos, o sea, más grandes. Por ejemplo, los disacáridos. Dos, o sea, 2 unidades de azúcar. Decíamos que los monosacáridos es solamente una unidad, pero los disacáridos son 2 unidades. ¿Por qué me centro solamente en los disacáridos? Porque jamás he visto y dudo que les vayan a preguntar por por tetra, por pentasacáridos. O sea, monosacáridos, disacáridos y polisacáridos son las opciones que podrían aparecer. Tenemos que los disacáridos
son muy similares a los monosacáridos en características y funciones. La diferencia es que están formados por dos monosacáridos, y recuerden que al principio dije que había un enlace químico. El enlace químico se llama glucosídico. Igual que los monosacáridos, son cristalinos, solubles en agua y también son dulces. Y me faltó agregar aquí, cumplen la misma función general que los monosacáridos, energía inmediata, porque como solamente son dos unidades, las células la rompen y rápidamente pueden obtener monosacáridos para tener energía. Entonces, tanto mono como disacáridos, diríamos que apréndanselos por igual, porque tienen las mismas características y las mismas funciones, salvo que los disacáridos están formados por dos unidades de monosacáridos y unidos por enlace glucosídico. Acá tenemos una imagen que representa cómo se están uniendo dos monosacáridos, perdón que esté en inglés, se me olvidó cambiar a español, glucosa, glucosa, y aquí está el enlace glucosídico. Acá tenemos dos grupos, alcohol, grupo OH o hidroxilo, como le quieran llamar químicamente. Estos grupos se están acercando y finalmente se unen a través de un oxígeno. Aquí está el enlace glucosídico. El enlace glucosídico siempre genera agua, libera agua, al formarse el enlace glucosídico. Porque quizás como lo van a ver en química o han visto en química, este enlace se llama de condensación. Se condensan las moléculas, se juntan las moléculas y liberan agua. Aquí está el enlace glucosídico. Y aquí aparece lo que preguntaba el compañero, alfa glucosídico, también puede ser beta glucosídico, dependiendo de todas esas características. Y bueno, ¿y cuáles son los disacáridos que tienen que recordar? Porque pueden aparecer en la prueba. Son los siguientes. La lactosa, que principalmente, como dije, es el azúcar de la leche. La lactosa es la unión de una glucosa con una galactosa. Aquí tenemos la galactosa y aquí tenemos la glucosa. Si ustedes la ven, son muy idénticas. La diferencia es en qué parte se van ubicando los grupos funcionales, grupos químicos, como le quieran llamar. Pero básicamente son lo mismo, solo que la ubicación de los átomos hace la diferencia. Entonces, la lactosa, unión de glucosa con galactosa. Como clave, siempre los disacáridos, o por lo menos los que tienen que aprenderse, van a tener como base la glucosa, así que solamente se tienen que aprender el compañero que va. Tenemos la sacarosa, que es la unión de glucosa con fructosa. Principalmente la sacarosa es un azúcar que se puede encontrar en las frutas, por ejemplo, en la miel, sacarosa. Aquí tenemos. No confundir la forma de la fructosa con decir que es una pentosa. No, pareciera pentosa por la forma de que tiene de pentágono, pero tiene 6 átomos de carbono. Fíjense ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es hexosa, pero en medio acuoso pareciera un pentágono, pero no es una pentosa, la fructosa. Y por último, tenemos la maltosa, que es la unión de dos glucosas. Glucosa más glucosa me da maltosa, que es un azúcar, por ejemplo, que encontramos en alguna cebada, por ejemplo, algunos alcoholes como la malta o la cerveza tienen maltosa, porque como algunos provienen de, como dije, de la cebada o derivados de esos cereales, tienen maltosa. Entonces, ahí está. Entonces, lactosa leche, sacarosa de frutas y maltosa puede ser de cereales. Profe, tengo una duda Dígame. respecto como al monito de arriba, ¿Ya? la condensación, ¿Sí? el proceso. Sí, no, a ver, es que en química yo creo que ustedes vieron hartos tipos de enlaces, así como enlace como de hidratación, hidrólisis, condensación, algunos de precipitación, todo eso. Bueno, general, como tipo de enlace general, el glucosídico es un enlace de condensación. ¿Por qué? Porque al juntarse dos moléculas sencillas para formar una molécula más grande, se libera una molécula de agua. Se condensa la molécula y libera agua. Eso, condensación es como la clasificación general, químicamente hablando, de enlaces. Una cosa así. Ya, ok. Sí, eso es. Ya, disacáridos serían esos. Y por último, de los carbohidratos,
voy a pasar a los lípidos y ir terminando. Tenemos los polisacáridos, y ya poli significa muchos. Los polisacáridos por lo general van a tener desde cientos a miles de monosacáridos unidos todos mediante enlaces glucosídicos. O sea, sigue apareciendo el mismo tipo de enlace, sigue siempre siendo unión de monosacáridos. Solo que los poli van a ser cientos a miles, o sea, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Esa es la característica. A diferencia de los monosacáridos y los disacáridos, no son dulces. Por ejemplo, imagínense una papa está hecha de polisacárido. La papa al probarla no, o sea, puede tener un sabor dulzón, sobre todo cuando está cocida, pero cruda difícilmente va a ser dulce. No son dulces, no se cristalizan, claro, nunca va a ser cristal, a lo más podrían parecer harinas, y tampoco son solubles en agua. Pero en el caso del almidón, por ejemplo, la papa, cuando se coloca en un medio acuoso, forma soluciones coloidales. O sea, si ustedes se han dado cuenta, si ustedes rayan una papa y la mezclan con agua, se forma un líquido que es lechoso, que pareciera que fuera leche, pero no es leche claramente, y eso quiere decir que se formó una solución coloidal, que no está completamente disuelta, sino que hay partículas que siguen estando sin disolverse ahí. Que es lo mismo cuando uno cocina, por ejemplo, mezcla harina con agua y al principio no se disuelve, queda algo lechoso, por decirlo así. Entonces, esas son características que diferencian a los polisacáridos con los monosacáridos y los disacáridos. Todo lo contrario, ni dulces, ni cristalinos, ni solubles. Aquí en la siguiente imagen aparecen los 3 tipos de polisacáridos que tienen que recordar, porque sí o sí van a aparecer. Por ejemplo, el glicógeno, o también llamado glucógeno, que es lo mismo, glu y gli es lo mismo, glucógeno, glicógeno, la celulosa y el almidón. Serían los 3 tipos de polisacáridos, como dije, que tienen que recordar sí o sí. Es sagrado aprenderse mínimo estos 3, porque siempre aparecen. Ya pueden aparecer en el tema de biología celular, pueden aparecer en el tema de hormonas, etc. Entonces tienen que recordar. Aquí aparece una breve descripción. El glucógeno es exclusivo de animales. Nosotros tenemos glucógeno, los perros tienen glucógeno, exclusivo de animales. Y la función principal, recuerden que lo que tienen que asimilar o relacionar de las biomoléculas es la función que cumplen en los seres vivos. El glucógeno tiene función de reserva energética, o sea, energía a largo plazo, energía que se guarda. ¿Para cuándo? Para cuando se necesite. Dígame. Acá la función depende de que si es, o sea, dependiendo de qué polisacárido es. Exacto. No tienen una función general. No, Ya. exacto. No tiene una función general. Cada polisacárido tiene una función específica. Algunos tienen la misma función, pero vamos a ver que son animales y otros vegetales. Entonces, por eso hay que aprendérselo como el tipo de polisacárido con su función específica. En el caso del humano, por ejemplo, el glucógeno se guarda en el hígado y también en el músculo esquelético. O sea, ahí vamos a tener muchas reservas de glucógeno para cuando lo necesitemos. ¿Y cuándo lo necesitamos? Cuando estamos en un ayuno obligado o voluntario, no estemos comiendo por algunas horas, por ejemplo, ese glucógeno se va rompiendo, por decirlo así, y se van liberando monosacáridos a la sangre para que podamos ocuparlos. Tenemos otro polisacárido importante, que es la celulosa, solamente vegetal, y en el caso de los vegetales, o también en algunas algas, la celulosa tiene una función estructural, le da forma, y más bien, más que darle forma, es parte de la pared celular de las células vegetales. Por eso tiene función estructural. Cuando uno ve una planta, sea cual sea, un pasto o una planta grande, siempre son bastante rígidas, la estructura es un poco dura, es porque la celulosa, ¿cierto?, le está dando la forma a la pared celular. O sea, función estructural. Profe, Dígame. por ello que el cuerpo humano o en sí los animales, ciertos animales no pueden digerir la celulosa. Exacto. La celulosa no la podemos digerir porque tiene un tipo de enlace especial, creo que era beta creo que es, el enlace beta, ¿sí? Que impide que podamos digerirlo. O sea,
siempre nos dicen coman muchas verduras, muchas frutas. Claro, consumimos celulosa, pero la celulosa que se llama, entre comillas, fibra, entra al cuerpo y sale del cuerpo. No la ocupamos, no obtenemos energía. Pero sí cumple procesos importantes en el cuerpo, por ejemplo, como limpiar algunas grasas, algunas toxinas. Pero no obtenemos energía de la celulosa. Y por último, el almidón, que también es vegetal, al igual que la celulosa, tiene una función muy parecida, o mejor dicho, la misma función que el glucógeno, solo que en vegetales. El almidón es reserva de energía para plantas, donde en las raíces, en las semillas, o en el caso de algunas plantas, como las papas, las betarragas, las zanahorias, en sus tubérculos. Ahí se guarda mucho almidón. A diferencia de la celulosa, si nosotros comemos almidón, sí vamos a procesarlo porque tiene enlaces que podemos procesar. Entonces, no hay problema. Al comer almidón, obtenemos energía. Al comer celulosa, no la podemos procesar. Entonces, aquí tendríamos los 3 polisacáridos más importantes, sagrados de recordar y aprender la función que tienen. Hay otros más, pero nunca los preguntan. Por ejemplo, la quitina, que es parte de los insectos y de hongos, es un polisacárido también estructural, que tiene nitrógeno, a diferencia de ellos. No es CHO, es CHON, tiene nitrógeno. Pero nunca he visto que lo pregunten, excepto en los ensayos Pedro de Valdivia, que siempre preguntan como cosas muy, muy rebuscadas. Así que, pero lo que es DENRE, jamás he visto que pregunten por quitina. Eso sería sobre los carbohidratos. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿O los que preguntaron eran las dudas generales? No, profe, por mi parte todo claro. Ya, perfecto. Y por último, para hoy, tenemos que dar una revisión general de los lípidos, porque si viéramos las 4 biomoléculas estaríamos horas y horas. Los lípidos también son moléculas fundamentales para nosotros como humanos y para muchos seres vivos porque van a cumplir ciertas funciones. Tenemos que los lípidos están formados, al igual que los carbohidratos, por CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero coloqué aquí un asterisco con rojo en el oxígeno, porque a diferencia de los carbohidratos, los lípidos tienen poquito oxígeno. Muy poco oxígeno en comparación con los carbohidratos. Pero tienen, así que al tener eso es lo importante, pero tienen muy poco. Entonces, son idénticos los átomos principales, solo que en el caso de los lípidos, el oxígeno se encuentra en menor cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos, no sé si se nota bien la molécula, pero fíjense, este es un lípido largo aquí, mucho carbono, muchísimo hidrógeno, pero fíjense, muy poco oxígeno. ¿Tiene oxígeno? Sí, pero muy poco. Aquí viene algo que es complicado a veces y es un poco marea, tantos conceptos. A diferencia de los carbohidratos, los lípidos no tienen monómeros, o sea, no tienen estructura básica, como decíamos los monosacáridos, no hay. Y tampoco los lípidos forman polímeros. O sea, yo no tengo monómeros y no tengo polímeros. De todas maneras, ese tema de monómero y polímero de los lípidos es bastante controversial. De hecho, el fin de semana estuve leyendo porque me surgieron muchas dudas y sufrí una crisis existencial sobre sobre los lípidos. Le pregunté a muchos profes de biología, profes de química, busqué el libro, busqué en internet, etc. Y encontré respuestas variadas. Algunos dicen que sí tiene monómeros, dicen que no tiene. Entonces, recuerden, es bastante polémico por decirlo así, no hay una verdad absoluta en ciencias, pero yo me quedo con que no hay monómeros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo digo monómero, me estaría refiriendo a la unidad más pequeña de ese tipo de molécula. Y si yo digo lípido en general, tengo un gran porcentaje de lípidos que no van a tener una estructura básica, por ejemplo, un ácido graso. Entonces, por eso yo digo que no tienen monómeros y no tienen polímeros. Bueno, igual le pregunté a un profe de una universidad de Costa Rica que es conocido y me dijo, no tienen monómero ni polímero, así que quédate con eso. Así que bueno, yo le hago caso a él y digo que no hay monómero ni polímero. Dígame. Profe, para el oficial de la prueba, Ya, sí. para la mera respuesta, Exacto. A eso iba a llegar. Sí, está muy buena pregunta. Por lo menos yo nunca he visto en los DEMRE pruebas que les digan que el líquido tiene monómero o tiene polímero. De hecho, a veces lo colocan como un distractor, así como la siguiente asociación monómero-polímero es correcta, y les colocan ácido graso lípido,
y esa no es la correcta, porque el ácido graso no es un monómero de todos los lípidos, es unidad básica de algunos lípidos, ¿sí? Entonces, por eso. La clasificación de los lípidos es distinta. Se clasifican en saponificables. ¿Qué quiere decir eso? Los saponificables tienen ácidos grasos. Esa es su característica. Tienen ácidos grasos. Por ejemplo, aquí tenemos un triglicérido. Aquí hay ácidos grasos. 1, 2, 3. Sí tiene ácidos grasos, pero no todos los lípidos. Y el enlace químico que aparece en este caso de los saponificables se llama enlace éster, con tilde en la E. Enlace éster. Esa es su característica. Y por otro lado, tenemos los lípidos que se llaman insaponificables, que no tienen ácidos grasos. Por eso yo les digo, yo no podría decir que los lípidos tienen un monómero que se llama ácido graso, porque tengo gran cantidad de lípidos que se llaman insaponificables que no tienen ácido graso. Por lo tanto, estaría equivocado decir que el ácido graso es un monómero de los lípidos. Yo podría decir que el ácido graso, entre comillas, es el monómero de los saponificables. Ahí podría ser más lógico, pero no de los lípidos, porque al decir lípidos estoy involucrando todos los lípidos que existen. Y eso no es así. Esa sería una generalidad. ¿En qué alimentos animales encontramos lípidos? En la manteca, que es la grasa que viene de, ya sea de los bovinos, de los ovinos, de los cerdos principalmente, manteca. ¿Y dónde encontramos lípidos en vegetales? En las paltas, por ejemplo, en los frutos secos, en los aceites, cualquier tipo de aceite, de oliva, de maravilla, de caléndula, etc. En el aceite de coco, en todo eso hay lípidos. Hay animales y lípidos de origen vegetal. Sobre todo en vegetales encontramos más fuentes. Animales siempre va a ser en las grasas. Si la carne tiene grasa, tiene manteca, entonces ahí tenemos lípidos. Esa es una otra diferencia de dónde encontrarlos. Bien. Entonces, tenemos que primero hablar sobre los saponificables, que son los que sí o sí tienen ácidos grasos. De hecho, los ácidos grasos, propiamente tal, son un tipo de lípido saponificable. Tenemos que, aquí dice moléculas básicas de los lípidos saponificables, o sea, no monómeros, pero solamente podríamos decir que es la estructura básica de los saponificables. Bueno, eso es característica química, así que esto omítanlo por ahora. Pero aquí viene lo importante. La función de los ácidos grasos es ser fuente energética, pero una fuente energética a largo plazo, o sea, energía de reserva. Los ácidos grasos se van guardando y sirven para cuando se necesiten. Entonces, esa es su función principal. Encontramos ácidos grasos de dos tipos. Esto ya es nuevamente algo químico. Los que se llaman saturados, por ejemplo, o la mayoría de los lípidos que vienen de animales, ahí encontramos saturados, pero también en algunos aceites como el aceite de coco, que también es muy saturado. O sea, algunos dicen que no es tan saludable en el caso de hablar de ácidos grasos saturados, pero eso todo depende de cuánto se consuma y en proporciones, etc. Y tenemos, característica importante, que todos los ácidos grasos que son saturados solamente poseen enlaces simples. No tienen enlaces dobles, ninguno. 0 enlace doble, solo enlaces simples. En cambio, los insaturados tienen enlaces dobles. Pueden tener 1, pueden tener 2, pueden tener 3, todo depende del tipo de lípido. Pero lo importante es que los insaturados sí poseen enlaces dobles. Y estos provienen principalmente de fuentes vegetales, que son fuentes, algunos dicen que los ácidos grasos insaturados son más saludables, consumir mejor esos que los saturados. Todo depende en qué proporciones se consuman o el estado de salud de cada persona. Aquí tenemos una imagen, aquí tenemos uno saturado, se ve así recto, y el insaturado se ve así un poquito doblado, porque tiene aquí un enlace doble. Esa es la gran diferencia molecular, por decirlo así. ¿Sí? Eso es con respecto a los ácidos grasos. Si los ácidos grasos se combinan, se forman los triglicéridos,
que siguen siendo saponificables, o sea, poseen ácidos grasos. Y aquí tenemos que aparece el enlace éster, fíjense en la imagen, aquí tenemos un glicerol, que es una molécula polar, y este glicerol, a través del enlace éster, se puede unir a distintos ácidos grasos, como máximo a 3, y se forma el triglicérido. Entonces, eso sería con respecto a los triglicéridos. Unión de 3 ácidos grasos a un glicerol. Pero si ustedes ven esta molécula, ¿es un polímero? Tampoco es un polímero, porque un polímero son cientos o miles, y aquí tenemos que el triglicérido solamente son 3 ácidos grasos. Por lo tanto, tampoco podríamos decir que es un polímero si lo vemos químicamente hablando. Entonces, yo me quedo con la idea que no tienen monómeros y no tienen polímeros, pero por suerte en el DEMRE nunca lo, como les dije, no lo preguntan como que fuera monómero o polímero, porque igual sería súper controversial esa pregunta. Se podrían reclamar, incluso, aunque le reclamen al DEMRE, nunca hay una solución. Así que, pero igual. Hay varias funciones, pero quiero que se queden con la función más importante que aparece aquí abajo. Al igual que los ácidos grasos, los triglicéridos son reserva energética. O sea, energía a largo plazo. Y los lípidos aportan 9 kilocalorías por gramo de lípido. O sea, más energía que los carbohidratos. 9 kilocalorías por gramo. Entonces, eso es con respecto a los triglicéridos. Bueno, los osos polares que viven en el Ártico, ellos acumulan gran cantidad de triglicéridos para poder aislar la temperatura. O sea, ¿cómo sobreviven allá? Teniendo capas de tejido graso adiposo muy, muy gruesas, por ejemplo. O sea, es un caso extremo. Ellos tienen mucho triglicérido acumulado. Pero en el caso nuestro, los más importantes, o sea, todos son importantes, pero la más relevante es la función de reserva energética. Eso sobre los triglicéridos. Bueno, ahí aparece un GIF, lo pueden ver, es cómo se forma un triglicérido, pero para aprovechar el tiempo seguimos avanzando. Todavía lípidos saponificables, o sea que liberan o tienen ácidos grasos. Y aquí tenemos uno muy relevante, que esto nos va a perseguir en todas las pruebas, o muy electiva de biología, porque aparece ahí, son los fosfolípidos, que también se conocen como lípidos complejos. Complejos porque dijimos que tenían carbono, hidrógeno y oxígeno, pero los fosfolípidos además tienen nitrógeno, aquí arriba, fíjense, ahí está, se llama colina, nitrógeno, y también tienen fósforo, esto se llama grupo fosfato, o sea, en el caso de los fosfolípidos serían chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Porque hace 3 años atrás apareció una pregunta así como súper busquilla, como dicen, donde decía, ¿qué similitudes hay entre algunos lípidos y los ácidos nucleicos? Y eso es como súper rebuscado. Y claro, la característica en común es que en el caso de los fosfolípidos poseen los mismos átomos que los ácidos nucleicos, pero solamente en el caso de los fosfolípidos. Por eso hago ese énfasis para que lo tengan en consideración. Es un lípido complejo porque tiene fósforo y también tiene nitrógeno. Bueno, ahí está. Y la función principal de los fosfolípidos es que forman, ¿cierto?, la membrana plasmática, ¿cierto?, de los seres vivos. Aquí tenemos millones de fosfolípidos formando... Dígame. Que tenía fósforo y... Nitrógeno. Fósforo ya. y nitrógeno, sí. Fósforo y nitrógeno. Aquí tenemos la membrana plasmática formada por cientos y millones de fosfolípidos. Entonces, tendrían una función, por decirlo así, estructural, forman parte de la membrana plasmática o también llamada membrana biológica. Porque recuerden que no solamente la célula tiene membrana, sino también los organelos tienen membrana. Entonces, esas son características. Eso es anfipático no ahora, porque cuando veamos célula y membrana, ahí hablamos de eso, así que ahora no es tan relevante. Y por último, ya para ir terminando y puedan descansar, tenemos que estar los lípidos insaponificables, o sea, que no tienen ácidos grasos. Por eso yo les decía que no podemos decir que es un monómero, porque todos los insaponificables no tienen ácidos grasos. Por ejemplo, un gran grupo son los esteroides, y son sagrados que los recuerden, porque
se lo van a preguntar sí o sí en el tema de hormonas, porque aquí aparecen todas las hormonas sexuales. Tenemos que los esteroides, a diferencia de los saponificables, tienen una forma especial, una forma de anillos. Todos los esteroides tienen forma de anillos. Por ejemplo, ahí está. Fíjense, forma de anillos. O sea, muy diferente a lo anterior, que vimos que eran estructuras largas, de mucho carbono. Acá no, acá son anillos. Todos los esteroides son anillos. El esteroide más relevante es el colesterol, que es un lípido claramente. ¿Por qué? Porque a partir del colesterol se forman todas las hormonas sexuales y también las hormonas suprarrenales, o sea que vienen de la glándula suprarrenal, como la aldosterona. Las hormonas sexuales tenemos la testosterona, los estrógenos, la progesterona, los andrógenos, son hormonas sexuales, formadas a partir del colesterol. Por eso típica pregunta de prueba, o sobre todo del Pedro de Valdivia en ensayos, una niña que tiene un consumo bajo de lípidos, ¿qué problemas podría tener a futuro? Bueno, a futuro podría tener problemas hormonales, porque al consumir pocos lípidos no va a tener colesterol, por lo tanto no va a poder producir una cantidad adecuada de hormonas sexuales como estrógenos y progesterona. Entonces, eso sería con respecto a los esteroides. Todos los esteroides derivan del colesterol. O sea, para poder tener hormonas sexuales, o también hormonas como el cortisol, incluso la vitamina D, D de dedo, se necesita colesterol para que se fabrique. Aquí tenemos algunas imágenes alusivas, por ejemplo, los estrógenos femeninos involucrados directamente en el ciclo reproductivo, ciclo menstrual, y también tenemos que esteroides hay de tipo natural y sintéticos, personas que construyen masa muscular, están los esteroides anabólicos, que permiten que el músculo pueda crecer, acumule cierta mayor cantidad de las fibras, sean más grandes, y eso sería aumento de masa muscular. Si es saludable o no, eso es otro cuento, pero son ejemplos. Ahí tenemos esteroides. Y, por último, digan. Anabólicos y Sí. ¿cuáles más? Dije anabólicos porque permiten la construcción de tejido muscular, por ejemplo, crecimiento de tejido, anabólico. Ana construye, construcción de tejidos. ¿Sí? Ya. Ya. Y por último, los terpenos, ¿por qué los coloco acá? Porque en el temario dice recordar algunas vitaminas. Y tenemos que, ya nombramos la vitamina D, de dedo dije, los terpenos también son estructuras más o menos cíclicas. Fíjense acá, bueno, pueden tener un anillo o más de uno, pero no tantos como los esteroides. Y aquí tenemos uniones que son de más largas, por ejemplo acá que pueden ser otras moléculas de lípidos, pero tienen una estructura, como dije, de anillo. Y la característica es que 3 de las vitaminas que tenemos en el cuerpo humano, como la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K, ellas son terpenos, o sea, son de tipo lipídico. Ahí aparece una imagen para que después la puedan revisar en ciertos alimentos donde podríamos encontrar vitamina A, vitamina E y vitamina K. Entonces, esta sería la revisión de lípidos. Recuerden, no tienen monómeros, no forman polímeros, pero sí se clasifican en saponificables e insaponificables. En el caso de los insaponificables, no hay presencia de ácidos grasos. Entonces, esa es una gran diferencia con los carbohidratos, que sí tienen monómero, monosacárido, y forman polímeros, polisacáridos. Y creo que bueno, ahí parece una imagen, un GIF, y eso sería con respecto a las biomoléculas orgánicas. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, igual pueden ver el video después, si es que algo les faltó anotar, o si siguen teniendo dudas me pueden preguntar. Espero la próxima semana subir otra guía de ejercicios donde aparezca todo sobre biomoléculas, las de hoy y las del próximo martes, y ahora en la tarde, cuando terminemos, o sea, cuando suba esta presentación, voy a cargar el solucionario de la guía anterior. Entonces, si tienen alguna duda después que revisen el solucionario, pueden preguntarme por mensaje por WhatsApp o mensaje de texto antiguo, por WhatsApp o por correo, y yo ahí les voy a atender sus dudas. Entonces,
no habiendo más preguntas, esa sería la clase. Espero que se haya